Bien, voy a iniciar con el llamado a lista, por favor, como siempre. Me comentan o me responden cuando haga el correspondiente llamado. Aguirre Cañón. Aguirre Cañón. Island Romero. Presente, profe. Angulo García. Presente, profe. Azuero Gómez. Presente, profe. Bermúdez Capera. Presente, profe. Cárdenas Suárez. Presente. Cubides Franco. Presente, profe. Duarte Castro. Presente, profe. Enciso Barrera. Enciso. Listo. Gómez Pachón. Presente, profe. González Rodríguez. Presente, profe. Jiménez Rangel. Presente, profe. Martínez Antonio. Martínez. No está Martínez. Mateo Rocha. Presente, profe. Ocampo Ayala. Profe, qué pena, él se demora en entrar un momento. Me pidió el favor de avisar. Gracias. Ah, qué pena. ¿Qué? ¿Sí contestó o no contestó? Sí, profe, aquí estoy. Sino que estaba en una revisión y le pedí el favor a ella de que dijera que me demoraba un poquito, pero ya llegué. Ah, bueno, listo pues. Gracias. A ti. Parra Páez. Presente. Ramírez Gutiérrez. Presente, profe. Ribeira Iguarán. Presente, profe. Rodríguez Loaiza. Presente, profe. Suárez Noy. Suárez Noy. Presente. Tarazona Vélez. Presente. Vela Reyes. Presente. Y Belandia González. Presente. Listo pues. Permítame un segundo. Bien. Bien. Tratemos de retomar hasta la semana antes del parcial, que fue la última vez que tuvimos sesión, formalmente hablando. Y tratemos de entroncar todo eso que hemos discutido con ciertas operaciones que son familiares para ustedes, porque son operaciones que provienen de las asignaturas que preceden a esta asignatura de análisis vectorial. Y vamos a revisar esos conceptos de las asignaturas anteriores. Vamos hasta cierto punto a repasar esos conceptos y vamos a tratar de mirar hacia dónde nos llevan esos conceptos que vamos a entroncar acá.
Nosotros estábamos hablando, y primero voy a hablar de lo que se ha hecho hasta ahora en este curso. Nosotros estábamos hablando de funciones vectoriales. Y lo que nosotros estábamos discutiendo sobre esas funciones vectoriales era, digamos que, su estructura básica. Su estructura básica y la estructura básica de cualquier función casi que siempre se resume a cómo se evalúa esa función. Es decir, cuando uno habla de cualquier tipo de función, y ustedes han visto funciones incluso antes de este curso, lo primero que uno tiene que entrar a discutir sobre esas funciones es cómo se evalúan, cómo se hace para calcularse sobre números por el momento, o sobre los elementos que vaya a transformar. Y entonces nosotros discutíamos esas clases anteriores, cómo se evaluaban esas funciones, y a partir de esa evaluación de funciones, surgió el concepto de dominio de una función. Es decir, el dominio de una función está profundamente relacionado con la manera como se evalúa una función. Porque al fin y al cabo, el dominio de una función representa donde se puede evaluar la correspondiente función. Y así es en cualquier tipo de función. Vectorial, de una variable, las que veremos después, que serán funciones de varias variables, siempre el dominio representa donde se puede evaluar la correspondiente función. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora en este curso con respecto a las funciones vectoriales. Lo que hoy quiero traer a colación es la manera como se operan ese tipo de funciones vectoriales. Y entonces vamos a tener la necesidad de definir ciertas operaciones sobre ese tipo de funciones. Y operaciones de funciones, ustedes conocen hace muchísimo tiempo también, porque cuando ustedes trabajaban con funciones de una variable, que eran las funciones con las que trabajaban en sus cursos anteriores, ustedes con esas funciones le hacían de todo. Las sumaban, las multiplicaban, las dividían. Y posteriormente entraron a hablar de operaciones ya con una estructura más infinitesimal, por decirlo de alguna forma, y entonces entraron a calcularle límites, a calcularle derivadas, a calcularle integrales. Y entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es fundamentalmente tratar de reflejar esas operaciones a las funciones vectoriales que nosotros vamos o que nosotros estamos trabajando. No sé si estoy siendo claro con cuál es la idea sobre la cual quiero que empecemos a trabajar. Yo quiero que empecemos a trabajar sobre operaciones de funciones. Y voy a hablar esencialmente de las dos operaciones más importantes que hay en el cálculo, que son la derivación y la integración. Esas son operaciones porque esas operan las funciones para transformarlas en otras funciones. Y entonces quiero, y aquí empiezo a compartir, quiero empezar a discutir ciertos aspectos operativos de las funciones. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Aquí hay una notación que es un poquitico particular y es muy particular del texto. Nosotros habíamos manejado otro tipo de notación, pero digamos que la idea es esencialmente la misma. Yo tengo una función vectorial y en esa función vectorial yo tengo tres componentes que nosotros llamábamos x de t, y de t y z de t. Porque nosotros tratábamos de hacer referencia a las coordenadas de la función.
Pero pues realmente esos nombres no son relevantes. Este texto las llama f de t, g de t y h de t. Aquí utilizan una notación que yo no sé si ustedes están familiarizados a la hora de trabajar vectores, porque no olviden que las funciones vectoriales son al fin y al cabo vectores. Y entonces aquí en vez de poner coma y coma para separar las componentes del vector, ellos les ponen unas letras a cada componente. Y las letras que se utilizan son I, J y K. ¿Todos ustedes ya vieron álgebra lineal? Sí, profe. ¿Hay alguien que no haya visto álgebra lineal? Dime. No, profe, que yo sí la vi. Listo, pues. Entonces, en álgebra lineal debieron haber visto que cuando uno trabaja con vectores, una manera de escribirlos es con estas letras. Pero eso, al fin y al cabo, y aquí voy a abrir un espacito, eso al fin y al cabo es lo mismo que decir R de t igual, y abre uno paréntesis, f de t, coma, g de t, coma, h de t. Es decir, esto que estoy escribiendo acá, voy a poner un poquitico más grande. Es exactamente lo mismo que está escrito aquí arriba, pero en otra notación. Entonces, ustedes van a ver, porque eso depende del texto que se seleccione para escoger los ejercicios, ustedes van a ver que a veces escriben las funciones vectoriales como nosotros estábamos acostumbrados, y a veces otros textos utilizan esta notación, como por ejemplo este texto del cual retomé este apartado. Y entonces, en ese caso, pues lo que uno dice es que esta es la primera componente, esta es la segunda componente y esta es la tercera componente. Componente en X, componente en Y, componente en Z. Y entonces, lo que me dicen es que si yo quiero derivar esa función vectorial, esa derivada simplemente corresponde a la derivada de cada una de las componentes. Esta derivada de cada una de las componentes corresponde a la derivada común y corriente que, espero yo, todos ustedes conocen con respecto a una función de una variable. Es decir, al fin y al cabo, cada componente pues es una expresión en una variable. Esta derivada que se le saca a cada componente es la derivada usual, con las reglas usuales. Aquí no hay nuevas reglas de derivación. Aquí sigue aplicándose regla de la suma, regla del producto, regla del cociente, regla de la cadena, solo que en este caso se aplica componente a componente de la función vectorial. En la simbología que nosotros conocemos, que hemos manejado, lo que estoy diciendo en pocas palabras es que la derivada de la función vectorial es simplemente la derivada de cada una de las componentes de la función. Entonces, lo que estoy diciendo es que si tengo una función vectorial, entonces la derivada es la derivada de la primera componente, coma, la derivada de la segunda componente, coma, la derivada de la tercera componente. En ese sentido, derivar funciones vectoriales es de lo más sencillo que hay, porque al fin y al cabo, derivar funciones vectoriales, permítanme un segundo por favor, que quiero asegurarme que esto quede bien en pantalla, no ahí sea que alguien tenga que ver el video. Ay, Dios mío, se me olvidó. Ah, no, esta es de otro curso, cosa que ustedes también saben, supongo. Entonces, lo que estoy diciendo es que derivar una función vectorial es brutalmente sencillo, porque al fin y al cabo, lo único que yo tengo que hacer es derivar cada una de las componentes de la función vectorial. Entonces, por ejemplo, supongamos que a mí me dicen, tengo esta función. Rápidamente,
Voy a ponerlo acá. Seno de t, coma, t, t al cuadrado más t, coma, e a la t. Y entonces yo tengo una función vectorial, que si yo la escribo en la otra notación, es lo mismo que decir seno de t por i más, es para que si acaso lo ven esto así, más t al cuadrado más t, este ejemplo solo lo hago una vez, t al cuadrado más t por j más e a la t por k. Quiero que tengan presente eso. Esto de acá es lo mismo que esto de acá. Bueno, a se le ponen paréntesis acá para aclarar cuál es la que va en cada componente, cuando hay más de un término. Y entonces, esta es una función vectorial. Y entonces, lo que me dicen es que la derivada de esa función, pues es simplemente la derivada de cada una de sus componentes. Entonces, la derivada de esa función, vamos a ponerle aquí la tildecita, pues es simplemente igual a un vector donde las componentes son derivada de seno, rápidamente. Menos coseno. Menos coseno. Uy, Coseno. Coseno. coseno, ¿no? Coseno de t. Derivada de t al cuadrado más t. 2t más 1. 2t más 1. Derivada de e a la t. T por ¿Cuál? Euler a la T. ¿Otra vez cuál? Euler a la T. Euler a la t. Ahorita. No olviden que la derivada de una función exponencial, es decir, de la función e a la t, pues es ella misma. Y entonces, en este caso, pues esta sería la derivada de la correspondiente función. Entonces, el grado de dificultad en el cálculo de derivada de funciones vectoriales, pues está en la dificultad que ustedes tengan para calcular derivadas de funciones de una variable. Yo les había dicho a ustedes la vez pasada que era bueno que repasaran todo lo que sabían de derivación y todo lo que sabían de integración. Entonces vamos con las derivadas. ¿Qué tan buenos se sienten ustedes derivando? ¿No saben a qué me refiero con la palabra derivada? ¿Cómo, profe? ¿Cuál era la pregunta? ¿Que qué tan buenos se sienten ustedes calculando derivadas? Tú, por ejemplo, ¿tú crees Pues, que eres bueno calculando derivadas? pues yo no sé si diría que soy bueno, pero me defiendo. Listo, vamos a ver qué tanto se defienden. Y voy a empezar con algo sencillito.
¿Sí se ve bien la función? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Quiero la derivada de esa función vectorial. Voy a abrir aquí el espacito para que ustedes me digan cuál es esa derivada. Espérense a ver si logro. No, pero ahí se me va. Mejor así. Cubides. ¿Estás ahí, Cubides? Sí, sí, señor. ¿Tú qué fue lo que viste conmigo antes? Esto en el primer semestre, pues, digo, en el semestre pasado vimos álgebra lineal, Y antes no habías visto nada conmigo. pues de integración no, y De derivación. O contigo no sea, había eso. tuviste introducción al análisis Y matemático cálculo 1, conmigo. sí, 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 cálculo 1, sí, sí, señor. Pero vamos a ver si me haces quedar mal. Regálame la derivada de esas tres, por favor. Ahora reviso. Voy a ir poniendo fracciones aquí porque pronto las podemos necesitar. Para escribir rápidamente. Te regálame la derivada de la primera. A ver qué tan bien hice mi trabajo. Señor, Listo. Regálamela, por favor. La derivada de eso. la De la primera componente. raíz seno de t, sí. Sí, de raíz seno de t. So, Dios mío. ¿La escribiste? Ah, es como coseno de t que, sí, ¿es como o es? creo que es coseno de t, es que sí, sí, hace falta como, pero si no estoy mal, es coseno de t sobre 2 raíz seno de t. Completico, a ver. A ver, a ver. A ver, la Coseno pongo de y t. los demás opinan. Y ahí está en juego la cabeza de los dos cubides. Uy, quédense. No, Sobre porque si fallé. ¿Tú dices esto? sí, sí, señor. ¿Qué opinan los demás? Sí, señor. Esa es la derivada. Ahí se aplica regla de la cadena, ¿no? Sí, Para los que señor, profe. no me voy a poner aquí a simplificar cálculos de derivadas, simplemente a verificar cómo están derivando ustedes. Y precisamente parte de la sesión de hoy quiero entrar a revisar esos prerequisitos. Pero el procedimiento ahí es aplicar regla de la cadena.
como seno de t, como raíz de seno de t es seno de t a la 1/2, pues entonces yo bajo 1/2 por seno de t a la menos 1/2, esa es la derivada de la externa, multiplicada por la derivada de la interna, es decir, la derivada de seno de t, que eso es coseno de t. Y después cuando uno simplifica esa expresión, resulta la expresión que está compartiendo Cubides. ¿Claro hasta ahí? ¿Problemas con esa? No, profe, todo claro. Listo, gracias Cubides. Vamos con otra. Voy a coger a alguien al azar. Santiago Ramírez, ¿estás ahí? Sí, señor. Tú no viste conmigo derivación, ¿cierto? Tú no No, viste profe. conmigo. Listo. No, no, Voy a señor. preguntar quién fue. Entonces vamos a ver si allá te enseñaron o aprendiste a derivar, porque no será culpa del profesor. Sí, La señor. segunda, ¿cuánto queda? 2t por... 2t por... Mentiras. Sí, ahí está. 2t por logaritmo de t más por logaritmo natural de t más más t al cuadrado. t al cuadrado. Espérate, lo copio más bien. Sí, señor. No, me queda más rápido así. Me queda más rápido así. Ya aprendí a escribir en esto rápido. O sea, voy a tratar en la medida de lo posible clases que pueda dar con la pantalla mejor, porque a veces ustedes presentan problemas de visualización. Entonces, listo. ¿T cuadrado? Por 1 sobre t. Por 1 sobre t. Y así. Y listo. Listo. Ahí se podría simplificar más, se puede simplificar más, ¿cierto? Porque t al cuadrado por 1 sobre t nos queda solamente t. Sí, Entonces, señor. simplificado, esto quedaría t. Y ya. ¿Sí o no? Gracias, Santiago. Listo, profe. Listo, pues. Bien. Uno mío, uno de otro, uno mío. No, es que se escondió. Ah, no, ahí está Paula. Paula Parra. Yo sí, señor. Tú conmigo viste introducción, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, pues. Nuevamente me juego el pescuezo. Derivada de esta, de la tercera. Sería e a la t. E a la t. Espérate a ver. E a la t. Sí. Por t cuadrado. Por t cuadrado. Ok. Menos. Por t cuadrado. Menos. Sí. E a la t. E a la t. E a la t. Sí. Por 2t. Por 2t. Sí. Sobre. T cuadrado al cuadrado, si no estoy mal. Y eso sería t a la 4, ¿sí o no? T a la 4, sí, claro. Listo, pues, bueno. Voy saliendo bien hasta el momento. Y ustedes también, afortunadamente. Naturalmente, cuando yo entro a trabajar con esto, yo puedo preguntar en un parcial o en un quiz cualquier derivada y cualquier integral, porque ya vamos a hablar de integración, de funciones que asumo que ustedes ya saben derivar e integrar. Entonces, por eso era mi insistencia a que repasar. Voy a tratar, pero no es un compromiso, pero voy a tratar de dejarles un tallercito de derivadas e integrales como para que calienten la mano. Pero no es una promesa, voy a intentarlo, porque pues mal que bien tengo como múltiples ocupaciones, pero sí me interesa que ustedes como que repasen. Pero si no llegara a dejar yo ese taller,
pues en los libros de texto de cálculo hay montones de ejercicios de derivación y de integración. Aquí lo que es realmente relevante es que para las funciones vectoriales, el proceso de derivación es el mismo proceso de derivación de funciones de una variable, pero componente a componente. Entonces, la derivada de esta función vectorial, pues sería esta que estoy presentando hasta acá. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sencillo? ¿O hay algún problema con la idea? Asumo que está bien por el momento. Listo. Bien. Eso fue con respecto a la derivación. Y entonces las derivadas se hacen componente a componente. Yo tengo una función vectorial, derivo cada componente por separado y luego pongo todo eso en un vector. El proceso de integración es exactamente igual. Es decir, si yo quiero integrar una función vectorial, cualquiera que ésta sea, como esta tiene 3 componentes también, lo que yo hago es integrar componente a componente. Y entonces, en ese caso, si yo quiero integrar una función vectorial, pues integro la primera componente, integro la segunda componente e integro la tercera componente. Eso en el caso de la integral indefinida y también en el caso de la integral definida. No olviden que hay 2 tipos de integral, más o menos estándar, que son la integral indefinida, que es simplemente lo mismo que la antiderivada, para aquellos que recuerdan ese concepto, es decir, el proceso inverso a la derivación. Y también está la integral definida, que esa es una integral que también requiere el uso de una antiderivada, pero que está entre 2 límites o 2 extremos en el intervalo. Pero a la hora de calcular, pues es exactamente la misma idea. Calculo la integral definida sobre la primera componente, sobre la segunda componente y sobre la tercera componente. En ese sentido, integrar funciones vectoriales, pues tiene la misma estructura de dificultad que calcular integrales, que eso fue lo que hicieron en el curso inmediatamente anterior a este curso que nosotros estamos discutiendo. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ahora vuelvo y hago la misma pregunta que hice con la derivación. ¿Qué también se sienten ustedes calculando integrales? ¿Integran cualquier cosa que se les ponga al frente? Ese silencio es muy diciente. O aunque asumo que de pronto es problemas con la voz, con el audio. Son los nervios. ¿Son los nervios? ¿Se pusieron nerviosos? No se pongan nerviosos. Integrar lo saben muy bien. Ustedes sabían que aquí en la universidad hay un torneo de integrales, ¿cierto? Mejor dicho, Sí. se organiza en la universidad, pero es de muchas universidades. De hecho, este año lo van a hacer también. Discúlpeme la cuña, pero pues es que hay que promover los procesos que desarrolla la universidad. Igual la publicidad saldrá, pero hay un torneo o la universidad junto con otras universidades hace tiempo está organizando un torneo de integración. Y en ese torneo, pues lo que ustedes hacen a grandes rasgos es competir con otros por ver quién hace esa integral más rápido.
Y ahí puede participar cualquier estudiante universitario de pregrado, sin importar el semestre en el que se encuentre. Entonces pueden participar, por ejemplo, ustedes. Y entonces, pues vamos a ver qué tan preparados están para esas olimpiadas de integrales, para ver si de este curso pudiera salir alguien para representar la universidad en ese torneo. Entonces vamos a empezar, como siempre, con lo sencillito. Bueno, no, así no, más bien así. RDT, y voy a empezar con lo básico, que eso es como lo más sencillo. T al cuadrado más T, también, más 3T, coma, vámonos con esta, vámonos con esta que está siempre chévere. ¿Dónde están las funciones trigonométricas? Aquí está, tangente de T, y esta que sí es un clásico. T por E a la T. Tengo esta función, entonces quiero la integral indefinida de R de P. Es decir, quiero esto. Ay, Dios mío. Ecuación. Este Word tiene de todo. Integral de R de P de P. Listo, pues. Vamos a ver. Aquí sí no hay nadie que haya visto aplicaciones del cálculo conmigo, ¿cierto? Que yo ese curso no lo doy hace rato. Entonces creo que ninguno de ustedes ha visto aplicaciones conmigo. ¿O sí? ¿Hay alguien que haya visto aplicaciones del cálculo conmigo acá? ¿Integral? No, creo que no. De introducción veo varios, de álgebra lineal veo varios, pero de integral, es decir, de aplicaciones al cálculo, no hay nadie que haya visto conmigo. Entonces, en esta vez, no soy yo el que se juega el pescuezo, sino es otro profesor. Bien, entonces, vamos al azar. Mariana Bermúdez. Mariana Bermúdez está ahí. Pues está su micrófono, pero no está ella, al parecer. ¿Ustedes hacen eso? De dejar activado el micro, de dejarse conectados y luego se van a almorzar o a hacer sus vueltas. Porque, o sea, para evitarles hacer eso, por si lo están haciendo, aquí, pues yo llamo asistencia, pero aquí no se está perdiendo por fallas. Entonces aquí que vengan o no vengan, yo llamo asistencia es, pues, qué pena si no se los había explicado, para tener como un reporte de quién está viniendo y no, pero no con afán evaluativo, sino con el afán de hacer un seguimiento. Pero ustedes no tienen que venir. Ustedes pueden ver después el video o pueden después ver los textos o ver el material. Aquí ya no existe, o por lo menos durante este semestre, no existe la pérdida por fallas. Entonces ustedes no tienen necesidad, si es que lo están haciendo, de conectarse, contestar la lista e irse. Eso no tiene necesidad. Si lo están haciendo es muy gracioso, porque al fin y al cabo no hay pérdida por falla. Sí les habían dicho eso de que no hay pérdida por falla, ¿cierto? Sí, profe. Y también yo les había dicho que la asistencia no la tengo en cuenta para lo evaluativo, para nada, que de hecho la vez pasada tuvimos una discusión, o no una discusión, porque no discutimos siquiera, una conversación sobre el tema y les expliqué mis motivos para no tener en cuenta
la asistencia. Entonces, ¿ya llegó Mariana? Profe, que tiene muy mala conexión, que no puede responder. Ok, pero ahí sigue conectada. Listo, listo, pues. Listo. Ok. Vamos a ver a alguien que sí tenga conexión. Camila Jiménez. ¿Estás? Sí, profe. Listo, pues. Entonces estábamos en este. Listo. Entonces, regálame la primera componente de la integral. Te tocó la fácil. T a la 3. Espérate que eso me quedó feo. ¿Qué me queda así? Así. ¿Me decías? T a la 3 sobre 3. T a la 3 sobre 3. ¿Sí? Más 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 3. más 3. Sí, profe, creo que sí. No me acuerdo muy bien. Ok. ¿Qué opinan ustedes? Ella dice que es esto. No, señor. No, señor. No, Falta al final. ¿qué tocaría ponerle acá? 3 medios. 3 medios No, T cuadrado. 3 medios de T cuadrado. 3 medios de T cuadrado. Uy, Dios mío. ¿Es claro por qué, Camila? Sí, profe, sí, ya estoy recordando. Tienen que entrenarse bien para esas Olimpiadas, porque la idea es que aquí seleccionemos por lo menos a 1 o 2 para que vayan a participar allá. Bien, pero ¿no me les falta algo? Más Sí, C. profe, el más C. Más C. Eso, la constante de integración. Esa es fundamental. Esa es fundamental como primera medida, porque cuando empecemos a discutir las aplicaciones de esto, se van a dar cuenta que la constante de integración tiene un papel fundamental en el análisis de esos problemas de aplicación. Y en segunda medida, siguiendo con lo de las Olimpiadas de Integrales, es uno, porque yo fui jurado de una de esas Olimpiadas, es uno de los requisitos para que la integral quede bien, que tenga la constante de integración. Eso se puso en el reglamento. Entonces, si alguien va a participar y no pone constante de integración, ya inmediatamente queda eliminado de primeras. Bien, bien, bien. Listo, pues, vamos por la segunda. ¿Quién se anima a esta? Esta sí que sea voluntaria. ¿Quién quiere decirme cuál es la integral de tangente de 3? Esto, en el primero también tendría que tener el más C, ¿no? Porque se están haciendo las derivadas individuales. En el de T al cubo sobre T, sobre 3. Sí, estamos de acuerdo ahí. Pero lo que pasa es que cuando uno concreta la integral, uno pone todas esas constantes, tanto la de esta como la de esta, y las pone en una sola constante de integración. Entonces, por eso, por convención, porque si no, uno tendría como un montón de constantes ahí que uno las puede combinar en una sola, porque constante más constante más constante, pues resulta constante. Ese es como el principio. Entonces, por eso es que uno como que calcula primero la antiderivada y luego le suma al final la constante. Pero tu apunte es muy válido porque desde el punto de vista formal, claro, aquí debería haber un C1 para esta y para aquí debería haber un C2, pero como todas se mezclan en una sola constante, por eso solo se pone la constante al final. ¿Sí me hago entender con mi explicación? Sí, profe, gracias. No, ni más faltaba. No, es válido lo que dices. Es válido lo que dices. Por eso, por ejemplo, y qué pena que haga porque estamos utilizando espacio también para repasar eso. Qué pena que haga el paréntesis. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes utilizan esos métodos como sustitución, partes, fracciones parciales,
que eso debería salir una constante a cada rato. Más bien lo que se decide es coger el método, aplicarlo y ya al final de cada integral, ahí sí sumarle la constante de integración. Pero la constante es brutalmente importante, es brutalmente importante. ¿Listo? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Listo, pues. Voy por la segunda componente, el que quiera. El que quiera nos vamos a descansar. Profe, sería logaritmo natural. Logaritmo natural. Menos logaritmo. Menos logaritmo natural, sí. Bueno, lo que pasa es que ahí ya vamos a hablar de eso, ¿listo? Pero sí, léeme entonces, menos logaritmo natural Del coseno de t. de coseno de t. Más C. Más t. Ah, listo. Entonces ahí hay varias cosas de las que quiero hablar para que se den cuenta que esto no es tan inocuo, por decirlo de alguna forma, hacer este ejercicio. Lo primero, la integral está bien. La integral está bien. Hay otra forma de escribirla que ya quiero discutir, pero está bien. Lo segundo, sí, esa también va con una constante de integración. Pero, como uno está trabajando acá con 3 componentes distintas, cada integral tiene su propia constante. Y en ese caso, y esto tiene una explicación filosófica, por decirlo de alguna forma, no puedo meter la misma letra de constante para las 3 integrales, porque eso estaría implicando que ese valor de la constante tendría que ser exactamente el mismo para las 3 componentes. Y eso no resulta siendo así, y lo veremos en las aplicaciones. Entonces, sí, claro, va una constante, pero uno le escoge otro nombre a esa constante. En este caso, yo puedo escoger C, D, E, o puedo escoger A, B, C, o puedo escoger a los que les gustan los subíndices C1, C sub 1, C sub 2, C sub 3. Lo importante es, y créanme que esto es fundamental, lo importante es que en cada componente se utilice un símbolo distinto para la constante de integración. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Quiénes siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo? Esto es importante. Sí, señor. Esto es importante. Lo de la constante de integración. Y como les digo, cuando veamos las aplicaciones, ahí es donde ustedes se dan cuenta de la importancia de eso. Listo, pues. Segunda componente. Quería hacer un comentario sobre esta integral antes de continuar. Esta integral está correctamente calculada, sí, pero hay una modificación algebraica que se le puede hacer. Logaritmo de secante de t. Logaritmo de secante de t. ¿Sabes por qué esto se convierte en logaritmo de secante? Pues es otra manera de escribirlo, ¿no, profe? Uno sobre Sí, coseno. pero tienen que ser iguales, o sea, obviamente es porque las expresiones son iguales. ¿Tú sabes por qué es lo mismo escribir esto que escribir logaritmo natural de secante? No. Es una propiedad del logaritmo. Como aquí hay un menos 1, entonces una de las propiedades del logaritmo dice que cuando yo tengo un número multiplicando afuera del logaritmo, lo puedo meter adentro como exponente. Y entonces queda logaritmo natural de coseno de t y el coseno queda elevado a la menos 1. Pero coseno elevado a la menos 1 es precisamente secante de t. Entonces uno quita el menos 1 de acá y lo mete aquí adentro como exponente y por eso es que queda logaritmo natural de secante de t. Y por eso ustedes en los textos o en algunos textos, cuando calculan la integral de tangente, no le meten o no ponen esta, sino ponen logaritmo natural de secante, que como bien decía el compañero, es otra forma de escribir lo mismo, pero hay una justificación algebraica para escribirla de esa manera. Entonces, de cualquiera de las dos formas para mí está bien. De cualquiera de las dos formas está bien. Pero si lo ven en un texto escrito de otra forma, como logaritmo natural de secante, no es que esté mal ni que ustedes estén mal. Son distintas formas de escribir la misma integral. ¿Listo hasta ahí? ¿Alguien sabe cuál es el método para calcular o de dónde sale esta integral? ¿Por qué sale de esta manera? ¿Alguien sabe? De la tabla del ingeniero, ¿no, profe? Sustitución, ¿no? O No sea, es tabla del ingeniero.
Se No, profe, la aplican otra, la otra. identidades y Esa se hace por sustitución. Hay que usar sustitución para, o sea, que después uno se la aprenda, sí, claro, y uno la puede usar, pero el método que se utiliza para calcular esta integral es por sustitución. Es un comentario que a mí me parece relevante para que ustedes como que tengan claridad sobre los métodos que se aplican acá. Es como esta siguiente. Tal vez ustedes ya se la saben de memoria, pero esa no es inmediata. Esa necesita un método. ¿Alguien me puede recordar cuál es el método para calcular esta integral? integración por partes. Integración por partes. Y entonces uno aplica partes, el de la vaca vestida de uniforme, y el resultado resulta ser t por e a la t lo pongo t por e a la t menos E a la T. Más E. más e, por seguir la convención de las constantes. Y ahí quedó la integral indefinida. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí es clara la idea? O sea, lo de integrar no es nuevo. Esto, de paso, estoy haciendo como una verificación de cómo están con proceso de integración, pero integrar no es nuevo. Integrar no es nuevo. Pero lo que sí es nuevo, por decirlo de alguna forma, es lo del manejo de las constantes de integración componente a componente para el cálculo de la integral de la función vectorial. Porque no olviden que esto hace parte de una integral vectorial, de función vectorial. ¿Me siguen hasta ahí? Señor. Profe, Dime. en la última no se puede factorizar. Claro, claro, y queda queda t menos 1 por e a la t. Sí, se puede factorizar. Mejor dicho, yo aquí pongo una forma de escribirlo, pero ustedes lo pueden simplificar a placer. Yo nunca les voy a exigir que me simplifiquen las expresiones. O para ser más preciso, nunca va a ser un factor que les afecte en un examen que no me simplifiquen. Yo no les bajo por no simplificar. Ustedes verán si simplifican o no, pero si está correcto, está correcto. Eso sí, para mí no hay problema. Pero sí es bueno que ustedes se acostumbren a simplificar porque eso les ayuda mucho para cálculos posteriores. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Bien. Y ahora, y nos vamos a descanso. Ahora, miren, yo a ustedes les puedo poner a integrar una función vectorial donde las componentes sean cualquier función que se pueda integrar. Entonces, ustedes deben tener presentes los métodos de integración. Aquí hablamos de dos que se utilizan para calcular estos. Sustitución y partes, que son los básicos. Pero ustedes saben que hay muchos más. Casi que todo el curso de aplicaciones es de métodos de integración. Y entonces ustedes saben que hay uno que se llama por ahí sustitución trigonométrica, hay otro que se llama fracciones parciales, hay otros que se hacen utilizando identidades trigonométricas. Y ustedes deben tener claros cuáles son los procesos de integración. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Dudas, inquietudes, preguntas. Ustedes dirán tanta bobada para decirnos que derivar e integrar pues es simplemente componente a componente. Sí, yo podría haberlo dicho en una frase. Derivar funciones vectoriales es derivar componente a componente e integrar funciones vectoriales es integrar componente a componente. Pero también tenía que revisar cómo están ustedes derivando y cómo están ustedes integrando, por lo menos lo básico. Entonces, digamos que esas integrales básicas están bien, esas no son de olimpiadas, en las olimpiadas preguntan integrales más interesantes, pero pues por lo menos tienen la idea básica del proceso de integración. Ya cuando empecemos a ver ejemplos y aplicaciones, irán apareciendo derivadas e integrales más interesantes. Vámonos a un descanso, es la 1 de la tarde, vámonos a 10 minutos de descanso
Y volvemos porque quiero empezar a discutir cuál es la motivación detrás de este proceso de derivación y de integración de funciones vectoriales. Es decir, qué tipo de aplicaciones vamos a entrar a discutir. ¿Listo? Nos vemos en 10 minutos.
¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, pues. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Listo, pues. Esta segunda parte de la sesión de hoy va a ser no tan operativa, por decirlo de alguna forma, sino que va a ser más conceptual. Vamos a empezar a discutir acerca de el uso de las funciones vectoriales en problemas reales o aplicados, por decirlo de otra forma. Y vamos a ver cómo esas operaciones que hemos definido sobre las funciones vectoriales me permiten resolver problemas reales, como los que se plantean en este contexto. Y entonces, lo primero que vamos a entrar a discutir es ¿para qué se utilizan o cuál es el trasfondo aplicativo de las funciones vectoriales? Y todo lo resumo en esta frase que estoy señalando acá, algo la cual vamos a diseccionar para tratar de entender correctamente el sentido de lo que vamos a discutir. Entonces, digamos que esta segunda parte va a ser un poquitico más teórica, más charlada, por decirlo de alguna forma, pero siempre el referente matemático va a estar ahí en el fondo. Y voy a mencionar cosas que muy seguramente sean familiares para ustedes, porque son cosas que provienen de campos del conocimiento como la física, la estática, la dinámica y ese tipo de cosas, con las cuales ustedes estén tal vez familiarizados. Pero si no lo están, pues igual vamos a mencionarlas. Las funciones vectoriales, como dice ahí, se utilizan esencialmente para representar magnitudes vectoriales. Precisamente ahí hay una conexión lingüística entre las funciones vectoriales y las magnitudes vectoriales. Este concepto de magnitud vectorial es un concepto que proviene de la física. Ustedes saben muy bien qué son las magnitudes, o bueno, por lo menos tienen cierta idea de lo que es una magnitud, y tienen cierta idea que hay una clasificación de las magnitudes entre magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. A grandes rasgos menciono que la diferencia que hay entre magnitudes vectoriales y magnitudes escalares es que en las magnitudes vectoriales se tiene en cuenta lo que uno llama la dirección de la magnitud. Es decir, las magnitudes vectoriales son magnitudes que se representan con un número, que es lo que llamamos la norma de la magnitud, y con una dirección, que es lo que llamamos la dirección de la magnitud. En cambio, las magnitudes escalares, que son las más simples de todas, se representan simplemente con un número. Esas no tienen dirección. Esa es como la diferencia sustancial. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a pensar en magnitudes escalares, uno piensa en magnitudes clásicas, como la longitud, como la masa, como el tiempo, como el volumen, el área, que son magnitudes que se representan con un numerito, exclusivamente. Es decir, uno dice, la masa es 5, bueno, tiene una unidad, pero por el momento no hacemos referencia a esa unidad, pero digamos que, por ejemplo, uno dice, la masa es 5 kilogramos, y ya,
ya con eso quedó totalmente definida la masa. O uno dice la longitud es de 2 metros y ya, con ese número queda totalmente definida la magnitud cuando es escalar. En cambio, cuando uno habla de magnitudes vectoriales, uno tiene que hablar de una medida, también numérica, pero también tiene que hablar de una dirección, es decir, de hacia dónde va la correspondiente magnitud. Esto que acabo de decir, digamos que es relativamente familiar en la física clásica. Magnitudes escalares, magnitudes vectoriales. Y muy seguramente ustedes han escuchado hablar de esto. ¿Ustedes me pueden dar un ejemplo de una magnitud vectorial? La gravedad. La gravedad. La gravedad es una magnitud, sí, tiene un número. Es una magnitud vectorial, sí, porque la gravedad tiene una dirección predeterminada, que es la dirección hacia el centro de la Tierra. Sí, la gravedad es una magnitud vectorial, pero es una magnitud vectorial muy específica, porque es un valor fijo. La magnitud vectorial, digamos que representa algo más general. Es decir, la gravedad es un tipo particular o es un valor particular de una magnitud vectorial más grande o que abarca más, por decirlo de alguna forma. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la gravedad? ¿Ustedes saben qué es la gravedad? Aceleración. La gravedad es una aceleración. Y la aceleración, cualquier aceleración, no solo la gravedad, cualquier aceleración es una magnitud vectorial. Porque las aceleraciones son magnitudes que se representan por un número y se representan por una dirección. Entonces, a la hora de hablar de la magnitud vectorial, uno habla de, vamos a ponerlo acá, ejemplos de magnitudes vectoriales. Uno habla de la aceleración. ¿Se les ocurre otra magnitud vectorial? La fuerza. La velocidad también. La fuerza, la velocidad. Una que es relevante y que es fundamental, la posición es una magnitud vectorial. Por eso uno habla muchas veces del vector posición, sobre todo cuando uno está hablando de problemas de aeronaves y ese tipo de cosas, que dicen cuál es el vector posición del avión o del vehículo. La posición también es una magnitud vectorial. Y hay muchísimas magnitudes vectoriales. Pero digamos que estos son los ejemplos clásicos. Dentro de la aceleración está la gravedad. La gravedad es un ejemplo de aceleración. Una aceleración específica. Pero digamos que la magnitud grande es la aceleración. De hecho, hay una relación muy fuerte entre todas estas magnitudes vectoriales, que precisamente vamos a tratar de discernir eventualmente. Pero, para que las funciones vectoriales tengan, por decirlo de alguna forma, sentido, o para que sea realmente interesante usar funciones vectoriales, nosotros necesitamos magnitudes vectoriales que dependan del tiempo. Cuando yo hablo de magnitudes vectoriales que dependen del tiempo, de lo que estoy hablando es de magnitudes vectoriales como estas, pero que sean magnitudes que cambian a medida que va transcurriendo el tiempo. Y entonces nosotros nos tenemos que centrar en qué tipo de magnitudes vectoriales dependen del tiempo. Y lo interesante es que todas estas magnitudes que estoy mostrando acá dependen del tiempo
Todas estas, que son las esenciales, siempre y cuando correspondan a una partícula en movimiento. Entonces voy a decir algunas obviedades acá, corresponden, algunas obviedades. Si una partícula está quieta, su posición no cambia. Esto es una obviedad. Y entonces, si la posición no cambia, la posición no depende del tiempo. Si ustedes se quedan quietos, no importa qué día sea, no importa qué hora sea, su posición siempre va a ser la misma. Y lo mismo, si ustedes se quedan quietos, su velocidad va a ser la misma, su aceleración va a ser la misma, la fuerza que ejercen va a ser la misma. Pero cuando ustedes se empiezan a mover, a medida que transcurre el tiempo, estas magnitudes van cambiando. Y entonces uno dice que en situación de movimiento, la aceleración, la fuerza, la velocidad y la posición dependen del tiempo. Dependen del tiempo. La gravedad no depende del tiempo, por eso muchas veces no la pongo ahí. La gravedad no depende del tiempo. Depende de pronto de otros factores, pero la gravedad no cambia con el tiempo. La gravedad hoy día es la misma gravedad de hace 1000 años, pienso yo. Bueno, no, tal vez estoy diciendo una torpeza, pero digamos que a grandes rasgos es la misma. Digamos que es una aceleración específica que no cambia mucho, no ha cambiado mucho. Por eso uno piensa que no cambia con respecto al tiempo. Pero hay partículas cuyo movimiento implica que la aceleración cambia a medida que transcurre el tiempo. Si me hago entender con la idea, para mí siempre es importante que ustedes tengan esta idea clara en el trasfondo, porque es la idea que justifica todo lo matemático que vamos a hacer. En ese sentido, nosotros podemos decir que las funciones vectoriales se utilizan fundamentalmente para representar fenómenos de movimiento de partículas. Porque cuando hay una partícula en movimiento, todas estas magnitudes cambian a medida que transcurre el tiempo y nosotros vamos a necesitar funciones vectoriales para representar cada una de esas magnitudes que dependen del tiempo. Entonces, y vamos a verlo a continuación, el principal nicho de aplicación de las funciones vectoriales es el movimiento de partículas. Fenómeno que ustedes tal vez han analizado en física, pero aquí lo vamos a analizar de una manera multidimensional. Y para eso voy a ilustrar el siguiente ejemplo, para tratar de ilustrar toda esta teoría, toda esta cháchara que les acabo de presentar. Les voy a ponerlo. Consideremos una partícula en movimiento. No voy a entrar en detalle de qué es una partícula, yo no soy físico ni mucho menos, como para entrar en las particularidades filosóficas de lo que es una partícula. Simplemente es un objeto muy pequeño que ocupa solo un punto en el espacio, por decirlo de alguna forma, y eso es muy importante. Consideremos una partícula en movimiento cuya posición se representa por medio de una función vectorial específica. Y la función vectorial específica que voy a escoger va a ser una función muy sencilla. Va a ser esta función. La función t al cuadrado, coma, t al cubo, coma, t a la 4. Vamos a ponerla así. El contexto es,
hay una partícula que se está moviendo y yo represento la posición de esa partícula por medio de esta función vectorial. La pregunta que ustedes deben tener en la cabeza en este momento es, ¿qué significa que yo represente la posición por medio de esa función? Lo que significa es lo siguiente. Eso significa que la posición de la partícula en un instante de tiempo determinado se puede calcular evaluando la función vectorial en el instante de tiempo. Es decir, que si yo quiero conocer la posición de la partícula en un tiempo numérico específico, y no olviden que el tiempo se puede representar por medio de un número, aclarando las unidades, supongamos que el tiempo está medido en segundos, entonces en ese caso, cuando yo hablo del tiempo t igual a 2, yo estoy hablando de a los 2 segundos del movimiento o a los 4 segundos del movimiento. Cuando hablo de t igual a 0, me refiero al punto inicial de movimiento o al instante inicial de movimiento. Entonces, si yo quiero encontrar la posición de la partícula en un instante de tiempo determinado, yo la puedo calcular evaluando esta función que aparece acá. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Es clara la idea ahí? Sí, señor. Por ejemplo, la posición de la partícula en el instante, qué sé yo, t igual a 4, corresponde a coger esta función y evaluarla en 4. Este instante t igual a 4 significa, y lo voy a poner aquí entre paréntesis, 4 unidades de tiempo, que pueden ser segundos, lo que sea, después de iniciado el movimiento. Esto significa t igual a 4. Es decir, si medimos el tiempo en segundos, t igual a 4 significa 4 segundos después de haber empezado a moverse la partícula. En ese sentido, lo que estoy diciendo es que 4 unidades de tiempo después de iniciado el movimiento, la posición de la partícula corresponde a evaluar esta función en el instante t igual a 4. ¿Cuánto vale la posición cuando la evalúo en el instante t igual a 4? Si esa es la función. 16, 64 y 256. Dense cuenta que el resultado es un vector de 3 componentes, y este vector representa la posición en el espacio de la partícula. Estas son las coordenadas de posición de la partícula. Esta es la coordenada en X, esta es la coordenada en Y, y esta es la coordenada en Z. Es decir, que si yo miro el espacio cartesiano y yo quiero ver dónde está la partícula en este instante de tiempo, pues yo tengo que ubicar este puntico de acá. El punto cuya primera coordenada es 16, la segunda coordenada es 64 y la tercera coordenada es 256. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Es muy importante, vuelvo y repito, que ustedes entiendan como todo este contexto teórico, porque a la hora de empezar a interpretar problemas, ustedes tienen que tener en la cabeza
cuáles son los aspectos matemáticos que están detrás de ese problema. Y entonces es fundamental que ustedes entiendan qué es lo que se está haciendo en este ejemplo. Claramente, para yo poder trabajar, yo necesito conocer cuál es esta función. Y entonces, para poder analizar el movimiento de una partícula a partir de su posición, yo necesito conocer la función vectorial que representa la posición. Esta función, a la función R de t, se le conoce, o es lo que se le llama como la función de posición de la partícula. Y entonces, cuando yo hable de la función de posición, yo estoy hablando de esta función que me dice cuál es la posición de la partícula en cualquier lugar. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Me están oyendo? Sí, señor. Sí, profe. Señor. Esto que acabo de mostrar con la posición se puede hacer bajo la misma idea con cualquier otra magnitud vectorial que dependa del tiempo. Por ejemplo, la velocidad. Yo puedo coger la velocidad de una partícula. Yo no voy a estar diciendo a cada rato que está en movimiento, eso se sobreentiende. Pero, pongámoslo una vez más, la velocidad de una partícula en movimiento también se puede representar por medio de una función vectorial. Y es lo que se conoce como la función de velocidad de la partícula. Y entonces yo tengo una partícula cuya función de velocidad es esta función vectorial que les estoy mostrando. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la partícula después? Vamos a ponerlo todo en segundos, 10 segundos después de empezar a moverse. ¿Ven la pregunta? ¿Entienden la pregunta? ¿Qué creen que haya que hacer ahí? Tomar el tiempo en 0 y en 10. ¿Y por qué en 0? ¿Pero sería solo reemplazarlo? Es solo reemplazarlo. Es solo reemplazar. La respuesta a esto es coger esta función y evaluarla en 10. ¿Cuánto da la función de velocidad evaluada en 10? ¿65? ¿65? 20, 45 y menos 8. Miren, y aquí yo quiero ser muy explícito, muy explícito.
Aquí yo voy lento porque es como la explicación teórica, pero luego empiezo a agilizar un poco más. Lo mismo pasó con las cónicas y las cuádricas. Cuando empecé fui muy detallado con los aspectos, pero ya después asumí que era claro el proceso de completación de cuadrados y empecé, digamos, que a agilizar un poquito más. Pero cuando inicio un tema, a mí me gusta iniciar lento para tratar de ilustrar las ideas. Esta función me da la velocidad en cualquier instante de tiempo en que la partícula se encuentra en movimiento. Es decir, si yo quiero determinar la velocidad de la partícula en tanto tiempo transcurrido después de iniciado el movimiento, yo lo puedo calcular evaluando la función en ese instante de tiempo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Tienes otra pregunta? ¿Sí ven esa otra pregunta? Sí, señor. ¿Qué creen que se debe hacer para responder a esa pregunta? Reemplazar tiempo en cero. ¿Reemplazar con cero? Reemplazarlo en cero, ¿no? Miren, esto yo creo que se lo dicen a uno en los cursos de física. Y yo aquí retomo de todos los lados que tenga que retomar. Entonces yo aquí tomo de la física. Cuando hablan de velocidad inicial, de lo que hablan es de la velocidad del objeto en el momento en que empieza a moverse. Eso es lo que se conoce como velocidad inicial. Lo mismo que la posición inicial es la posición cuando empezó a moverse. Y lo mismo la aceleración inicial, la fuerza inicial. Toda magnitud, cuando hablan de inicial, es lo que corresponde al instante en que empieza. Y el momento en el que empieza a contarse el tiempo es precisamente el instante t igual a 0. Entonces, la velocidad inicial de la partícula es v evaluado en 0. En este caso, v evaluado en 0, pues rápidamente es 0,5,2. ¿Sí me hago entender? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Claros hasta ahí? Bien. Aquí aparece un aspecto que yo no sé si ustedes estaban apropiadamente familiarizados, pero digamos que la gente del común, cuando hablo de la gente del común es la gente que no tiene formación en ciencias, por decirlo de alguna manera, o formación profunda en ciencias, y no es un término peyorativo, es simplemente una descripción. Es un concepto que las personas del común muchas veces no entienden o no conocen correctamente. La velocidad es un vector. Por eso uno habla todo el tiempo del vector velocidad en el campo de las ciencias. Es decir, cuando a uno le hablan de la velocidad de un objeto en un contexto científico, esa velocidad no es un número. No es un número porque la velocidad no es un número. La velocidad es un vector. Por eso expresiones usuales como es que la velocidad de ese vehículo es de 60 kilómetros por hora, es una expresión que científicamente es equivocada. Que se utilice comúnmente, ok, desde que se entienda no hay ningún problema.
Pero en el contexto científico, o sea, en el contexto de las ciencias, y la ingeniería es una ciencia aplicada, la velocidad no se puede entender como un número. La velocidad tiene que entenderse como un vector. Y entonces por eso es que tenemos respuestas como esto. ¿Cuál es la velocidad de la partícula? 20,45, menos 8. ¿Cuál es la velocidad inicial de la partícula? 0,5,2. Como les digo, tal vez ustedes ya están familiarizados con eso, porque tal vez en sus cursos de física se los han recalcado, pero no sobra resaltar, porque yo no quiero escuchar en este curso, en parciales o en evaluaciones o en talleres, expresiones como, profe, es que a mí la velocidad me dio 5, o es que la velocidad me dio 10. Eso, en este contexto, es un error conceptual gravísimo, porque la velocidad no es un número, la velocidad es un vector. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me entienden hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí era familiar eso para ustedes? Entonces, esto ya casi voy a cerrar. Con esto ya casi voy a cerrar. ¿Qué tenemos en el momento? Tenemos que yo puedo representar la posición de la partícula o la posición de una partícula por medio de una función vectorial. Yo puedo representar la velocidad de una partícula por medio de otra función vectorial. Puedo representar la aceleración, puedo representar la fuerza, puedo representar cualquier magnitud vectorial de una partícula en movimiento por medio de funciones vectoriales. Lo interesante, y es aquí donde entra con toda su fuerza el cálculo, es que se puede encontrar una relación entre todas esas funciones vectoriales. Y esa relación se explica en el siguiente teorema o en el siguiente hecho. Si la función de posición de una partícula cualquiera es, llamémosla, y el nombre que se utiliza para la función de posición es comúnmente R de t, esa es la letra R para esa función. Entonces, y aquí es donde empieza el teorema, la función de velocidad es la derivada de la función de posición. Es decir, si yo conozco la función de posición de una partícula, yo puedo encontrar la función de velocidad simplemente calculando la derivada. Derivada en el sentido que discutimos al principio de la clase de hoy. Y aquí es donde todo se entronca, como les había dicho. Porque entonces, si yo calculo la derivada de una función vectorial que representa la posición de una partícula, entonces la derivada de esa posición o de esa función de posición es la función de velocidad. Y no olviden que la aceleración también se puede representar por medio de una función vectorial, y la función de aceleración, en este caso, yo la puedo determinar como la derivada de la función de velocidad es lo mismo que decir, teniendo en cuenta la teoría de derivación de orden superior, es lo mismo que decir la segunda derivada
quedó bien. Ahí quedó bien. La segunda derivada de la función de posición. Este resultado tal vez no sea nuevo tampoco para ustedes. De hecho, es muy posible que todo lo que hemos hecho el día de hoy les parezca ya conocido. Y pues si es así, muchísimo mejor. Porque entre más conocido lo tengan, más fácil van a poder implementarlo en lo que vendrá a continuación. Que eso sí yo creo que sería realmente nuevo. Porque digamos que esto de que la velocidad es la derivada de la posición, es un hecho físico, digamos que del folclore científico. De hecho, yo creo que ustedes lo discutieron para funciones de una variable. Una variable. También es cierto para el caso de funciones vectoriales. Yo puedo, a partir de la función de posición, encontrar la función de velocidad, calculando la derivada, y yo puedo encontrar la función de aceleración calculando la segunda derivada de la función de posición, que la segunda derivada es simplemente pues la primera derivada de la función de velocidad. Es decir, esto tal vez era conocido para ustedes, pero ahora es en el contexto de las funciones vectoriales. Es decir, en el contexto de las magnitudes vectoriales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Señor. Listo, pues. Entonces, y con esto cierro. Miren que en este ejemplo solo me habían dado la función de posición. Pero ahora, con este resultado o con este teorema, yo puedo obtener no solo la función de posición, sino también la función de velocidad y también la función de aceleración. Y entonces, eso significa que si yo conozco la función de posición de una partícula, yo puedo encontrar o puedo calcular también no solo la posición de la partícula en cualquier instante, sino también la velocidad de la partícula en cualquier instante y la aceleración de la partícula en cualquier instante. Y eso tiene una fuerza descomunal, porque de alguna manera me está diciendo que cuando yo conozco la posición de una partícula, yo puedo conocer mucha más información de la partícula, muchísima más. Y esto que les acabo de mostrar es solo el principio. Vamos a discutir posteriormente qué otro tipo de información podemos obtener a partir de la función de posición. Y ahora sí para cerrar, ahora sí seguro para cerrar, es un minuto para que descanse. Y nos veamos el viernes, creo. ¿El viernes o el jueves? El viernes, ¿cierto? El viernes. Esto también me dice, miren que de esta partícula tengo la función de velocidad. Esto de acá me dice que yo puedo encontrar la función de aceleración. Porque como tengo la función de velocidad, al derivarla, pues yo obtengo la función de aceleración. Y entonces yo quiero cerrar con una pregunta que no quiero que me contesten ya, porque sé cuál es la respuesta que me van a dar ya, y de una vez les voy diciendo para que lo piensen, que la respuesta es equivocada. La pregunta es, ¿será que yo puedo, con la función de velocidad, obtener la función de posición? Es pregunta, no me la contesten, por favor. Quiero que la piensen de aquí al viernes para contestar, porque es la pregunta con la que voy a llegar la clase del viernes. Si yo tengo, en este ejemplo, como en este ejemplo, si yo tengo la función de velocidad, yo podré calcular la función de posición. Y quiero que piensen en las implicaciones físicas de esto. Esto implicaría que si yo conozco la velocidad de una partícula en cualquier instante,
yo puedo determinar la posición de la partícula en cualquier instante. Si eso fuera cierto, eso es lo que implicaría, teniendo en cuenta lo que se ha discutido en la clase de hoy. Entonces yo quisiera que ustedes se fueran pensando en esa pregunta. Si yo tengo la función de velocidad, ¿será que yo puedo conseguir la función de posición? Con esa pregunta quiero cerrar. Quiero que la piensen cuidadosamente de aquí al viernes, porque el viernes arrancaré pidiendo lo que han podido reflexionar con respecto a esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Nos vemos entonces el viernes. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Adiós, Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Hasta luego.